לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא ישר מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים הגיע אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחבה את הכוח לדבר ולשוב אליו. להתחרט, אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת, וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא ישר מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים הגיע אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחבה את הכוח לדבר ולשוב אליו. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא ישר מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים הגיע אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחבה את הכוח לדבר ולשוב אליו. להתחרט, אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת, וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא ישר מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים.
in heavens, blessed be our God. Behold, he's sending out his mighty voice, his mighty voice, blessed be our God. Hola, amados de Keilah en casa, ¿cómo están? Estamos en este cierre de Shabbat, muy contentos, muy expectantes. Estamos en el tiempo de nuestra Haftarah, en el tiempo de esta importante conclusión, donde después de estudiar todo este fascinante libro, esos apartes del libro de Éxodo, en nuestra parashá de la mañana, nos vamos hacia la porción de los profetas y también al estudio del Brit Hadashah en compendio, complementando lo que el Roé nos habló en la mañana en la Parashá. La Parashá y la Haftará que estamos en estudio en este Shabbat es la número 20, Tetzabet, que significa y mandarás. Vamos a estar en un tema muy interesante porque pues indudablemente seguimos con este tema de algunos detalles del templo, de esta información que le entrega el Eterno a Moshe, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo el Eterno también después en los profetas nos sigue describiendo el templo y nos va a contar una cantidad de temas interesantes. Recordemos que el Eterno es el que nos va a hablar. Vamos a poner también ahorita este tiempo en oración antes de iniciar nuestra enseñanza. Pero pues bueno, amados, estamos aquí súper expectantes. Primeramente, recordarles que se conecten a nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Telegram, en fin, que estén muy atentos, compartan mucho nuestros enlaces. Recordemos que estamos en un tiempo de despertar del remanente de Israel y el Eterno es quien está haciendo la obra. Entonces, invitarlos, amados, a que compartamos estos links y estemos muy atentos de estas enseñanzas que Keilah en casa está compartiendo semanalmente. Amados, ¿qué porción de los profetas vamos a estar estudiando hoy? Ezequiel 43 del 10 al 27, Zacarías 6 del 9 al 15, del Brit Hadashah vamos a estar estudiando Filipenses 4 del 10 al 20, ¿sí? Y vamos a estar en el estudio, en un gran estudio de varios libros de Hebreos. Vamos a estar en el capítulo 4, 5, 7, 8, 9, 10, donde nos va a estar reiterando todo este tema del sacerdocio de nuestro sumo, de nuestro Cohen Gadol, perdón, que es Yahshua Mashiach, nuestro sumo sacerdote. Nos va a estar hablando mucho, pero también, perdón, de ese llamado sacerdotal que tenemos nosotros como pueblo de Israel. Somos real sacerdocio, linaje escogido, somos reyes. Entonces, los textos también nos van a estar hablando sobre esto tan importante. En Hebreos vamos a estar en Hebreos 4, 14 al 16, Hebreos 5 del 1 al 5, Hebreos 7 del 13 al 15, Hebreos 8 del 1 al 13, Hebreos 9 del 1 al 28, Hebreos 10 del 1 al 23. Y vamos a estar también en algunos apartes del Apocalipsis, Apocalipsis 5, 8, en algunos complementos, puede ser que nos extendamos un poquito con respecto al tema de contexto, y Apocalipsis 8, 3 al 4. Bueno, amados, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Eterno y vamos a iniciar con nuestra enseñanza. Padre Eterno, te damos gracias, Abba Kadosh, por este tiempo que nos das, en este tiempo de Shabbat, de poder compartir tu palabra. Padre, ponemos en tus manos la vida de las personas nuevas que se están conectando, de las personas que se vienen conectando hace mucho, desde que arrancó Keilah en casa. Ponemos en manos tuyas todas estas vidas, para que seas tú hablando a ellos, a sus corazones, para que seas tú, simplemente nosotros siendo un medio delante de ti, que tú puedas hablar con toda claridad tu palabra, tu Torah, que es verdad. Te damos gracias, Padre Eterno, por este tiempo. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, en quien confiamos, en quien es nuestro camino, la verdad y la vida.
nuestra salvación, Rey eterno. Te damos toda gloria en este día de Shabbat. Tú eres nuestra razón de ser en este día y seguimos unidos a ti, pidiendo que nos sigas enseñando, formando, guiando, permitiéndonos crecer en tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que das la Torah. Bendito eres, Padre poderoso. Amén. Bueno, amados, entonces pues bienvenidos. Vamos a arrancar, vamos a apoyarnos en nuestras herramientas tecnológicas. Vamos a compartir pantalla. Listo, estamos acá. Vamos a minimizar esta pantalla acá. Vamos a arrancar entonces con el estudio de Ezequiel 43, 10 al 27. Vamos a escuchar todo el relato, por decirlo de alguna manera, y vamos a posteriormente a hacer algunas conclusiones. Como les digo, no, de pronto es posible que no profundice mucho, voy a profundizar más hacia el Brit Hadashah, porque digamos que aquí tenemos una descripción muy interesante que el Eterno nos sigue haciendo del templo como tal. Hace un comparativo, en realidad. Y bueno, ya en la conclusión del texto bíblico vamos a estar hablando sobre ello. Escuchemos atentamente, amados. Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado, para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Deja que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y las salidas, y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Esta es la ley fundamental del templo: santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar hay una zanja de 53 centímetros de profundidad por 53 centímetros de ancho, con un reborde de 23 centímetros de ancho. Esta es la altura del altar. Desde la zanja, el altar se eleva 1 metro con 10 centímetros hasta una saliente inferior de 53 centímetros de ancho que rodea el altar. Desde la saliente inferior, el altar se eleva 2 metros con 10 centímetros hasta la saliente superior, también de 53 centímetros de ancho. La parte superior del altar, la plataforma para el fuego, se eleva otros 2 metros con 10 centímetros y tiene un cuerno hacia arriba en cada una de las 4 esquinas. La parte superior del altar es cuadrada y mide 6 metros con 40 centímetros de lado. La saliente superior también forma un cuadrado de 7 metros con 40 centímetros de lado. Tiene una zanja de 53 centímetros, un reborde de 27 centímetros por alrededor y escalones para subir al altar por el lado oriental. Luego me dijo: Hijo de hombre, esto dice el Señor soberano: cuando se construya el altar, estas serán las ordenanzas para quemar las ofrendas y rociar la sangre. En ese tiempo, a los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc, quienes ministran delante de mí, se les dará un becerro para la ofrenda por el pecado, dice el Señor soberano. Tomarás parte de la sangre del animal y con ella untarás los 4 cuernos del altar, las 4 esquinas de la saliente superior y el reborde que rodea la saliente. Esto limpiará el altar y hará expiación por él. Luego tomarás el becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar indicado afuera de la zona del templo.
El segundo día, sacrificarás como ofrenda por el pecado un cabrito que no tenga ningún defecto físico. Después, nuevamente limpiarás el altar y harás expiación por él, tal como hiciste con el becerro. Cuando hayas terminado con la ceremonia de purificación, ofrecerás otro becerro que no tenga defectos y un carnero perfecto del rebaño. Bueno, amados, entonces, acá vemos varios temas interesantes. Indudablemente, el Eterno describe nuevamente diferentes detalles del templo y de las ofrendas, ¿sí? Del rol sacerdotal, que tal cual él nos lo estaba explicando el Roé en la mañana, ¿verdad? Entonces, muy importante tener presente esto. Algo importante que dice acá, la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Amados, debemos tener presentes que, y ya lo hemos hablado en varias enseñanzas, ¿cuál es el templo hoy por hoy? El templo hoy por hoy es nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Y qué demanda el Eterno como tal de nosotros? Santidad. Es muy importante. Santidad. Entonces, para no profanar el templo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Como lo hablábamos en la enseñanza de la mañana, perdón que se me ha movido la cámara, como lo hablábamos en la mañana, era muy claro que el Eterno ya estableció las cosas, ya estableció eh, la forma de adorar, ¿verdad? Y decíamos que las religiones del mundo lo que han hecho es inventarse cosas, presentar cosas extrañas delante del Eterno, lo cual lo ofende y que sabemos que en otros momentos de la historia bíblica podía representar la muerte para una persona. Entonces, también aquí nos reitera el Eterno, nos insta al arrepentimiento de nuestros pecados, ¿verdad? Nos insta a que reflexionemos de lo que hacemos. Nos insta a que nos sintamos avergonzados, indudablemente, de las cosas que hicimos en algún instante o de las cosas que aún puedan estar ocurriendo, ¿sí? Y él hace una comparación, dice, hace aquí una comparación de que el pueblo de Israel se avergüence de lo que hizo, ¿cierto? Y les describe todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y las salidas y todos los demás detalles, ¿cierto? Hablándole de los decretos y las leyes del templo, ¿cierto? Es que le dice que escriba todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Entonces recordemos que nosotros como demostramos el amor al Eterno cuando obedecemos sus mandamientos, amados. Entonces, muy importante estos, todos los diferentes aspectos. Y si nos ponemos a analizar o a comparar o a recordar o a hacer remembranza de lo que estábamos hablando en la mañana, y por eso les decía, trato de no hacer mucho énfasis en los detalles que él muestra del templo, porque quiero irme y el objetivo de la conclusión es que me voy a ir más hacia el tema de la explicación sacerdotal o de ese ministerio sacerdotal de Yahshua Mashiach, ¿sí? El tema de las ofrendas también no lo va a estar hablando, lo vamos a ver un tema en Filipenses 4:10 al 20, y sobre ello voy a hacer más énfasis. Pero pues, amados, ¿qué es lo bonito de esto? Vemos cómo lo que siempre hemos dicho, el Brit Hadashah, aquí los profetas muestran, hacen un complemento perfecto a lo que estábamos hablando o a lo que estaba hablando el Roé en la mañana en la parasha. Entonces, para que lo tengamos presente, amados. Vamos a irnos al estudio de Zacarías 6, 9, 15 y ya les voy a contar sobre ello. Vamos a ir acá, Zacarías. Se me fue. Zacarías. Zacarías, no, Zacarías 6, de 9 al 15.
Entonces, recibí otro mensaje del Señor. Eldai, Tobías y Jedaías traerán obsequios de plata y oro de los judíos desterrados en Babilonia. En cuanto lleguen, encuéntrate con ellos en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Acepta sus obsequios y con la plata y el oro haz una corona. Entonces coloca la corona en la cabeza de Jesúa, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote. Dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara: este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Así es, Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. La corona servirá de recordatorio en el templo del Señor, en reconocimiento a quienes la obsequiaron: Eldai, Tobías, Jedaías y Josías, hijo de Sofonías. Vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Cuando esto ocurra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos celestiales. Todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor su Dios. Bueno, amados, genial, ¿no? Vamos a hacer un estudio un poco más en profundidad de este mismo texto bíblico, pero nos vamos a apoyar con Biblia todo. Vamos a irnos primeramente a buscar el libro y vamos a ver dos versiones. Vamos a estudiar la K2 israelita mesiánica y vamos a ver también la versión de la Biblia de las Américas, que me pareció muy interesante, como lo decía el Roe, la estoy mirando también y tiene unos énfasis muy chéveres. Entonces vamos a buscar Zacarías 6. Versión K2 israelita mesiánica, y en paralelo vamos a mirar Biblia de las Américas. Listo. Entonces, ¿qué nos dice acá Zacarías? Vamos a irnos al 9. Y él dice: este mensaje de Yahvé vino a mí. Todas las cosas del cautiverio, aún de Eldai, de Tobiyá y de Jedayá, que han llegado de Babel. Entonces tú ve a la casa de Yohía, el hijo de Serfanía, que vino de Babel. ¿Qué nos dice acá la versión de las Américas? Toma ofrendas de los desterrados del Dai, de Tobías y de Jedaías, y el mismo día ve y entra a la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia, ¿cierto? Toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, ¿verdad? Entonces dice: y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Aquí nos está hablando de, es una apología a Yahshua Mashiach, ¿sí? Nos está hablando de nuestro Adón, ¿sí? El texto bíblico, recordemos que es atemporal, y digamos que la coronación de Josué es simbólica en este caso puntual, ¿sí? Entonces, porque en realidad nos está mostrando un reflejo de la llegada de Yahshua Mashiach, su rol como Cohen Gadol para estos tiempos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Dice, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote
sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. ¿Qué nos dice la K2? Sí, él recibirá poder y se sentará, reinará sobre su trono. Habrá un Cohen a su mano derecha y un consejo apacible será entre ambos de ellos. La corona será para Elem, Tobías, Jedaías y En, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz del Señor nuestro Dios. El Eterno vuelve y nos habla de obediencia, amados. Entonces, para estos tiempos finales igualmente vemos esa apología de Yahshua para esos tiempos finales y vemos nuevamente aspectos del rol sacerdotal, amados. Todo relacionado con el Mesías. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengamos muy presente esto, recordemos que en los profetas, en la porción de los profetas hablan mucho del tiempo venidero, donde iba a llegar nuestro Adón, nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Pero también, digamos que los profetas tienen múltiples textos, múltiples apartes en el Tanaj que nos hablan de estos tiempos, del regreso de nuestro Mesías, ¿sí? Entonces, muy interesante, lo vemos en Isaías, en Zacarías, lo vemos en el mismo libro de Ezequiel, ¿verdad? Entonces, amados, esto es lo hermoso de la Torá, es atemporal y nos habla directamente al corazón, tal y como lo dice el Eterno. La Torá está escrita en nuestro corazón. Y por eso es que ya cuando empezamos a escuchar y cuando estamos mirando con nuestra lupa hebrea, pues es más sencillo entender muchos de los textos, o aparte de que sea sencillo, podemos entender mucho más. Podemos tener una mayor revelación de las Escrituras, una verdadera revelación, ¿sí? Esa verdad que nos trae la libertad. Indudablemente sabemos que la revelación de la Torá es esa verdad que nos hace libres. Vamos a ir a Filipenses 4, 10 al 20. Entonces vamos a entrar en un tema muy importante, que es el tema de las ofrendas, ¿verdad, amados? Hemos venido hablando de este tema en las enseñanzas de la Parashá, ¿cierto? Hemos hablado de la importancia de las ofrendas, de lo importante que es delante del Eterno el ofrendar, el ser generosos, el ayudar a otros, ¿verdad? Y aquí traemos un ejemplo muy bonito del apóstol Pablo, en donde nos hace nos habla, nos insta a ofrendar, nos habla de esa importancia de las ofrendas, y sobre eso tenemos una reflexión muy bella, amados, y que nos lleva a reflexionar realmente de si estamos obedeciendo este mandato del Eterno. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, he hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez.
No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento, tengo todo lo que necesito. Y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Bueno, amados, aquí vemos un tema muy importante. Tenemos varias reflexiones en cuanto a lo que nos dice Pablo en esos apartes del Tanaj. Vamos a mirar cada uno de ellos en detalle. Bueno, amados, entonces continuamos con la enseñanza. Entonces, pues, ¿qué es interesante acá en Filipenses? En Filipenses 4:11, vamos a compartir otra vez pantalla acá. Vamos a irnos otra vez acá a nuestro robot y vamos a retomar el texto que estábamos estudiando y vamos a mirar temas muy interesantes. Pablo está agradeciendo las ofrendas, ¿verdad? Entonces, vemos acá en el 11, no es que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, ¿verdad? Entonces, pues esto es muy interesante desde qué punto de vista. Debemos estar contentos. Primera enseñanza. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Estamos en un mundo lleno de personas inconformes. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso, amados? Este sistema en el que nos encontramos, que es bastante materialista, por decirlo de alguna manera, invita a la gente, y eso ya es una dinámica que ha crecido mucho durante los últimos, podríamos decir, 10 o 11 años, en donde por el avance de la misma tecnología, eso ha abordado una cantidad de productos, de cosas que adquieren las personas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? Pues ya cada año hay un celular, tenemos ya, o sea, el iPhone de última generación, cada año cambia, y a este le avanza no sé qué, el carro de última generación con esto y no sé qué, accesorios, electrónica, muchas cosas, ¿no? Que todo como que se vuelve moda, pero es el mismo sistema que obliga a la gente a que se vuelva adicta, a que se vuelva dependiente de temas que muchas veces se vuelven neta apariencia y que obligan a que la gente se endeude, que la gente haga cosas realmente que no son correctas delante de Elohim, delante del Eterno. Entonces, ¿cuál es la motivación de nosotros los hijos de Israel o qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros no podemos actuar como el mundo, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer lo que hace Egipto. Esto no quiere decir que no podamos tener, ¿cierto? Que no podamos tener una bendición, pero no podemos ser dependientes. Si tenemos un buen celular, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene estarlo cambiando cada año y de pronto endeudándose? No, nosotros no podemos girar en torno a eso, ¿verdad? Nosotros cambiamos el celular porque de pronto ya se averió, que de pronto definitivamente correspondió hacerlo, pero hay otras prioridades, ¿cierto? Entonces no podemos estar dependiendo de esas vanidades que el mundo establece. Y es lo que Pablo dice. No es que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Entonces debemos estar contentos con esas bendiciones que nos ha entregado Elohim, ¿verdad? Con todas esas bendiciones que nos da el Eterno. Tenemos que estar contentos, amados. Tenemos que estar felices, agradecidos todo el tiempo por el sustento que Él nos brinda, por lo que nos permite tener, amados, ¿verdad? En Filipenses 4:12 dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Debemos aprender a confiar en el Eterno, amados. Debemos aprender a confiar en el Eterno. Y al igual que Pablo, aprender a vivir en cualquier situación. Debemos salir de esas zonas de confort, amados. Y esto es muy importante. En los tiempos finales tendremos que entrar en un proceso de adaptación donde no vamos a tener las comodidades, eso es una realidad, no vamos a tener las comodidades que tenemos ahorita.
¿sí? Unos en cierta proporción, otros en otra, pero igual son comodidades. Y para mí comodidades es el simple hecho de tener luz, de tener agua, de tener donde ducharte, de poderte poner ropa limpia a diario, de poder tener una estufa donde cocinar tus alimentos, ¿verdad? De tener el internet, ¿cierto? Cosas por el estilo, el agüita caliente, bueno, cosas que de pronto se vuelven normales, pero que en algún momento son comodidades, indudablemente, y que en algún momento nos vamos a tener que adaptar a no tenerlas, porque en el momento de salir de Egipto de manera definitiva, el Eterno nos va a proveer, pero eso no quiere decir que vamos a estar en un hotel 5 estrellas, ¿sí? El pueblo de Israel caminó por el desierto, y yo me imagino que sintieron frío, calor, sed. Vemos que reaccionaban y muchas veces de maneras inadecuadas delante del Eterno cuando tenían, por ejemplo, sed o cuando tenían hambre, ¿verdad? Entonces, amados, eh, empezar a entender que en algún momento nos vamos a mover y no vamos a poder pensar como lo hacía el pueblo de Israel o quejarnos delante del Eterno. Ay, no, ya no tengo el internet. Ay, no, no tengo la televisión. Ay, no, no tengo el agua caliente o cosas por el estilo. Amados, no sabemos qué vaya a pasar en ese entonces, solo el Eterno lo sabe, pero amados, tenemos que salir de las zonas de confort. Es algo necesario, amados. En Filipenses 4:14 dice, de todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por lo que ahora atravieso, dice. Entonces, amados, debemos ser de apoyo para otros en tiempos de dificultad. ¿Lo estamos haciendo? Tú que estás ahí, ¿tienes a alguien a tu lado que necesita de tu ayuda? ¿O te has encontrado en la calle a alguien y tienes la posibilidad de ayudarlo y lo has hecho? Amados, tenemos que ser esa imagen del Eterno delante de aquellos que lo necesitan. Tengámoslo muy, muy presente, amados. Filipenses 4:15 nos dice, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Aquí habla de iglesia. Sabemos que si nos vamos a la versión K2, nos habla de asamblea, ¿cierto? Entonces, Keila, aquí hay una reflexión muy importante. Es un llamado a que apoyamos con nuestras ofrendas a nuestra Keila. Muy importante, amados. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, ¿cierto? Porque lamentablemente las iglesias en realidad se han vuelto el tema de ofrendas, diezmos y demás un negocio. Y eso lo sabemos. Las iglesias, las religiones, estoy hablando. Estoy hablando del contexto cristiano, del contexto católico y bueno, otras sectas que andan por ahí y que piden dinero, ¿verdad? Entonces, amados, debemos apoyar a nuestra Keilah, a nuestros líderes. Se trata que nuestros líderes, al divulgar la buena nueva de la Torah, invierten su tiempo. Y el tiempo no tiene precio en realidad, amados. Es de las cosas más valiosas que nos da el Eterno. Y nosotros debemos sustentar, apoyar en ese sustento. ¿Sí? Entonces, en el versículo 16 dice, incluso estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Entonces, amados, la invitación es a que seamos fieles con Keilah en casa. Yo pienso que, y hasta uno me incluyo, yo pienso que tenemos que empezar a ser fieles con nuestras ofrendas con Keilah en casa. Nuestros líderes, el Roeo, nuestros pastores, son personas dedicadas al ministerio y yo pienso que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Pero esto no tenemos que hacerlos y ni siquiera lo hacemos, no debemos hacerlo por ellos, porque la razón debe ser agradar al Eterno. De que esto sea algo agradable para Él, como lo vamos a ver más adelante. O sea, comprendamos que el dador alegre, quien ofrenda, quien da lo mejor, lo está dando es para el Eterno, amados. Entonces, invitarnos a que empecemos a ofrendar, a que empecemos a dar eso. Yo no sé qué es lo mejor en cada caso de cada uno,
Sí, yo no estoy diciendo es este porcentaje, es X, Y, Z. No, ustedes delante del Eterno deben saber qué es lo mejor, porque primeramente sepan que lo que van a dar a Keilah en casa es para la gloria del Eterno, y es bíblico. Y vuelvo al punto, esto no lo podemos manejar o no lo podemos ver como hacen las iglesias cristianas, que si tú no das vas a estar en maldición, que si tú no das no vas a ser prosperado. No, yo no estoy hablando nada de eso porque eso me parece que es una manipulación para hacer sentir culpable a la gente, y yo no estoy buscando que nadie se sienta culpable. Yo te estoy diciendo es que vayas delante de la presencia del Eterno y le preguntes qué es lo correcto. ¿Mm? Pero debemos comprender que en esta tierra debemos bendecir a otros, y en este caso primeramente a los de nuestra casa, a los de nuestra Keilah. Listo, entonces la Keilah necesita crecer, la Keilah, si ustedes me lo preguntan en este momento, Keilah en casa está necesitando urgente un computador para nuestro ROE. Entonces debemos apoyar eso, tenemos que apoyar a nuestra Keilah, amados, con nuestras ofrendas, eh, demostrando ese amor al Eterno. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente y para que no se vayan a confundir, aquí no pedimos plata, ustedes lo saben, dependemos del Eterno, indudablemente, y Él nos ha sustentado hasta este tiempo. Pero, amados, obedezcamos y obedezcamos al Eterno y amémoslo obedeciendo sus mandamientos. Bueno, amados, obedeciendo lo que Él nos dice en su Torá, en su Tanaj, y van a ver lo que más adelante dice con relación a lo que les estoy contando. Y vamos a ver lo que dice el 17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, el mismo Pablo lo dice. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. O sea, le está diciendo, no se trata de lo que me den o no me den. Se trata que es por ti, de que seas bendecido. ¿Por quién? Por Elohim, por el Eterno, que ve tu corazón y dice, wow, este es mi hijo, este es una persona que se motiva, que se desprende de lo material y que quiere ayudar a otros. Es una forma en que el Eterno bendice. ¿Cierto? Dice, incluso estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez, ¿cierto? No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Y miren lo que dice acá, que me encanta. Dice, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. O sea, esto no es de ahorita. Pero qué bonito eran estas ofrendas, pues claro, Pablo se movía por diferentes lugares y necesitaba subsistir. Comprendamos que los servidores son seres humanos, comen, utilizan agua, luz, tienen que pagar servicios, internet para poder hacer las transmisiones. Amados, es básico, o sea, en este mundo necesitamos sustentarnos, necesitamos el sustento. Y el Eterno nos pone a nosotros en una Keilah, pues para que podamos también ayudar a esas personas que lideran y que están para ser de bendición para muchos, en muchos países, que Keilah en casa ya está llegando a otros países. Y así que, amados, los que me están escuchando también de otros países, los animo a que sean bendecidos, porque están sembrando en buena tierra, amados. Créanme que sí. Su ofrenda va a ser una semilla de bendición en sus vidas, amados. Y miren lo que dice aquí, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Amados, qué bello. Qué bello. O sea, definitivamente el Eterno nos está diciendo acá, no lo hagan. No se fijen en cuánto es, no se fijen para quién es, en el sentido de a quién se le está entregando en este plano terrenal, porque comprendan que lo están haciendo es para mí, dice Elohim. ¿Sí? Es un olor fragante, qué bello estar ahí como esa mujer que entregó lo mejor en su momento, que derrama ese perfume a los pies de Yahshua Mashiach. Y Judas llega y dice, ¿cómo? ¿Cómo es que desperdicia el perfume? Lo hubiéramos podido vender y haberle dado el dinero a los pobres. Sabemos que Judas manejado todo el tiempo las finanzas, pero ¿qué tenemos que ver, por ejemplo, en ese contexto del perfume? Y estoy parafraseando, ¿no? Y estoy poniendo un toque de histriónico, por decirlo de alguna manera, de dramatización del tema, pero amados, es lo que les estoy diciendo. Nosotros al Eterno le tenemos que dar lo mejor. Y el Eterno, la realidad es que el Eterno no necesita nuestro dinero, porque Él no lo provee, Él no lo da. Él es el dueño de todo lo que existe, incluyendo el oro, la plata y todo lo que existe en este mundo.
Pero el Eterno dice, lo que pongo en tus manos, cómo lo estás administrando y cómo lo estás manejando en beneficio de otros, no solamente en beneficio tuyo, o en beneficio de tu familia. ¿Cómo bendices a tu Keilah, a quien te está dando ese alimento de vida que se llama Torah? Amados, tenemos que pensar en eso. Y yo por eso les digo, si tú puedes dar, te estoy dando ejemplos, y voy a hablar en pesos colombianos, pero si tú puedes dar 20,000 pesos cada mes, fielmente, hazlo. Si tu posibilidad te permite 100,000, hazlo. ¿Sí? No se trata de cuánto es, se trata que tú sabes delante del Eterno cuánto puedes, pero que sea lo mejor, ¿no? Porque el Eterno sabe qué es lo mejor que tú puedes dar para bendecir a la Keilah. Entonces, amados, yo soy muy concreto, muy claro, muy directo, y yo sé que para mis pastores o para nuestro Roe y para su esposa Tatiana, ellos no lo hacen. Ellos son personas tan generosas incluso en su servicio que no lo hacen, pero debemos hacerlo, amados, y tenemos que mover nuestro corazón entendiendo que sí los bendecimos a ellos, pero que principalmente le estamos dando lo mejor al Eterno. Y por eso el tema del perfume, claro, ya le entregó lo mejor a su Elohim, a Yahshua HaMashiach. Le entregó lo mejor. ¿Cómo nosotros no vamos a entregar lo mejor para nuestro Eterno con todas las bendiciones que nos entrega todos los días? Y qué mejor bendiciendo a las personas que nos están formando en Torah y quitándonos este velo que teníamos en nuestros ojos, amados. Que se dedican, que trasnochan, que hacen muchas cosas, de verdad, y los honro en este momento a Diego y a Tatiana. Porque créanme, servir no es sencillo. Y ellos oran por todos nosotros, y como lo decía el Roe en esta mañana, el líder, el sacerdote, lleva una gran carga. Entonces nosotros no podemos también dejarlos ahí con las cargas económicas, amados. Entonces, reflexionemos sobre ello y sobre todo entendamos que le estamos dando lo mejor al Eterno y lo estamos agradando. Y Él se está sintiendo feliz porque estamos entendiendo el contexto de lo que representa la ofrenda, amados. Bueno, a ver, ¿dónde vamos? El dar nos trae bendición, amados, definitivamente. En el 18, que es lo que les estaba hablando, vemos la importancia de las ofrendas. Es verdad, hoy muchas iglesias volvieron negocio este tema, pero la realidad es que no se trata de eso. Lo importante es que cuando son a la manera del Eterno, como Él lo establece, y para la persona correcta, amados, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y que complace a Yahweh. Gloria al Eterno. ¿Quiénes quieren complacer a Yahweh? ¿Quiénes quieren que él se sienta feliz? ¿Quiénes quieren ofrecer ese olor fragante delante de su altar, delante de su trono, con una ofrenda por todo lo que Él nos da, amados? Entonces, no olvidemos esto. No olvidemos esto. Vamos a empezar en el estudio. Voy a suspender un momento acá porque creo que no le di. Vamos a irnos al estudio, pero no mentiras, pero aquí ya no vamos a utilizar más nuestro robot. Voy a suspender acá el compartir pantalla. Y vamos a apoyarnos con Biblia todo. Estoy out to settings. Espérense un segundo, ya lo vi. Bueno, amados, ¿cómo vamos? No quiero ser tan enfático en el tema, pero pienso que esto nos hace pensar. Y voy a hablar desde mi perspectiva. A mí me hace pensar mucho. ¿Cuántos de nosotros éramos fieles diezmadores estando en una iglesia cristiana? Vamos a ser sinceros. Porque algo que un cristiano aférrimo hacía era diezmar, ¿o no? Y si no se podía todos los meses, mes por medio, cada 3, pero sagrado, ¿o no, amados? Sabemos que el contexto del diezmo tiene muchas, ¿cómo llamarlo? Es un tema importante, muy importante, delante del Eterno, porque hace parte de ese tema de las ofrendas, de darle lo mejor, de reconocer que todo proviene de Él. Y pues si bien es cierto, esto es importante, quiero saber, desde que estamos en Raíces Hebreas estamos diezmando, desde que estamos en Raíces Hebreas estamos ofrendando, ¿qué tanto estamos apoyando a nuestro ministerio? Porque de pronto dijimos, no, pues ya, como no está esa presión, perdónenme la expresión que suelen usar las iglesias cristianas, unas en mayor proporción, otras en menor proporción, y pues, amados, el objetivo, y te digo, si estás en una iglesia cristiana, debes huir, o en iglesia católica,
porque pues son las entidades, de las entidades más que se lucran con esos dineros de sus feligreses, por decirlo de alguna manera. Y yo no estoy criticando, ni mucho menos, es un tema de exhortar, porque en realidad el dinero debe ser usado de una manera más sabia. Cuando un ministerio crece demasiado, ya uno debe apoyar a ese ministerio, o ya cuando el ministerio crece demasiado, o cuando, por ejemplo, que Isla en Casa, con la ayuda del Eterno, crezca mucho, pues ya tendremos que empezar a examinar. No puede haber un tema de enriquecimiento, por decirlo de alguna manera, que no es lo que quiere el Eterno. Es un tema de que tú tienes que tener lo necesario, y en este caso nuestros pastores deben tener lo necesario para estar bien. ¿Mm? Eh, Y eso no se trata de enriquecerse, como si lo hacen muchos pastores de iglesias cristianas o como lo hace la Iglesia Católica, al tener incluso banco con temas con esos dineros que se recogen a nivel mundial. Entonces tenemos que reflexionar sobre esto, en ser sabios en el manejo del dinero, porque muchas personas están llevando el dinero a iglesias cristianas y les soy sincero, resulta que aquí es lo que pasa y que es lo importante de este tema. Tu dinero no está exaltando a Elohim. Le estás dando, le estás pagando a un pastor, le estás pagando a un sacerdote, pero no estás, y sacerdote del contexto terrenal, no el Cohen que nos explica la Biblia. Entonces, no estás agradándolo ni con tu diezmo ni con tu ofrenda, porque se lo estás dando a un ser humano y en realidad estás honrando en realidad a un ser humano y de ahí no está pasando, imagínate. Tú no estás haciendo eso de que sea un olor fragrante delante del Eterno, fragante, perdón, fragante delante del Eterno, no, porque le estás dando tu plata a un hombre que es inmensamente rico y que volvió un negocio la fe. Y hablo con total claridad. ¿Tú crees que ministerios o iglesias como el lugar de su presencia, como misión carismática, son pobres? Ellos aprendieron a generar un negocio. Entonces se lucran con todo, con la música, con los libros, con lo que te venden cuando vas a esa iglesia. Todo se vuelve un negocio, una empresa. ¿Tú crees que eso es correcto cuando hay gente en necesidad? Eso no es lo correcto. El Eterno que quiere que si tú ves a esa persona en necesidad, ahora, no solo se trata de Keila en casa. En este caso, pues Keila en casa debe ser nuestra prioridad. Y es más, tienes que mirar cómo más puedes ayudar, que no solamente se trata de Keila en casa, sino que también allá afuera te vas a encontrar al hermano extranjero que en realidad está aguantando hambre y que te lo encuentras parqueado afuera de un supermercado y necesita de tu ayuda. ¿Ves? Y que cuando tú sientes eso en el corazón es el Eterno y que cuando tú le ayudas a esa persona de una u otra forma, sea en dinero o le compraste algo en el mismo supermercado y se lo entregas, el Eterno dice, ah, qué bello, me siento complacido con este hombre, con esta mujer. Entonces, amados, los invito a la reflexión sobre esto, porque pienso que sí es importante hacerla y no lo habíamos hablado como de manera tan directa y tan concreta. El Roe es sumamente diplomático y se le admira eso indudablemente porque él desde sus enseñanzas nos dice estas cosas, pero no podemos dejarlas pasar por alto. Y el Eterno nos viene diciendo ofrendas de lo mejor de ustedes, nos lo viene hablando desde el Shabbat pasado. Entonces, amados, no podemos hacernos ahí como los loquitos con el tema. Y me incluyo y tenemos que mejorar en ese aspecto, amados. Vamos a empezar con el estudio de Hebreos. Y empieza esto maravilloso también, que nos habla Hebreos sobre nuestro Cohen Gadol, Yahshua Hamashiach, el sumo sacerdote, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, nuestro camino de salvación, amados. Entonces, vamos a compartir pantalla nuevamente. Ya está aquí marcadito el sonido. Y vamos a irnos a nuestra herramienta, a nuestra Biblia todo, en las dos versiones que ya estamos manejando. Vamos a hablar de Kadosh Israelita Mesiánica y Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas tiene unos temas bien interesantes, amado. Los invito a que estudien con estas herramientas. Y vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a empezar con Hebreos 4, amados. Hebreos 4. El libro de Hebreos 4.
Y Hebreos 4 lo vamos a estar usando en los versículos 14 y 16. Dice, porque ya que tenemos un gran Cohen Gadol, un sumo sacerdote, ¿verdad? Que ha subido atravesando hasta el más alto cielo, Yahshua, el Hijo de Yahweh. Sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero, ¿cierto? Porque no tenemos un coelgador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. La Biblia de las Américas dice, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, amados. Qué bello esto, ¿no? Miren, Yahshua es nuestro sumo sacerdote, nuestro Cohen Gadol. Tema claro, alineándonos a la parashá de la mañana, Yahshua HaMashiach, nuestro Cohen Gadol. Él conoce nuestras luchas. Él se compadece de nosotros, pues él fue tentado en todo, amados. No pecó, como nos lo dice el Tanaj. Discúlpeme. Entonces, amados, tomémonos de la mano, aferrémonos de la mano de Yahshua HaMashiach, nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Nuestro sumo sacerdote, quien conoce todas nuestras dificultades, todas nuestras tentaciones, ¿verdad? Todo lo que nos ocurre en el día a día, pero nos dice que nos acerquemos confiadamente a su trono, porque es que Él está ahí en ese templo, no construido por hombres, como ese sumo sacerdote, que cumple esas dos funciones de Cohen Gadol y a la vez de nuestro Redentor, nuestro Salvador, ese intermediario siendo Ejad con Yahweh. Él nos conoce y Él nos dice que nos acerquemos, Él se compadece de nosotros. Qué bello, amados. O sea, tenemos esa bendición de contar con Yahshua HaMashiach. Él conoce cada dificultad por la que pasamos y debemos esforzarnos por santificarnos cada día más y por obedecer lo que el Ruach nos dice. Amados, vamos a ir a Hebreos 5. Hebreos 5 y vamos a hacer estudio del 1 al 5. ¿Qué nos dice Hebreos 5, amados? Dice, porque todo Cohen Gadol, ¿cierto?, tomado entre los hombres, es nombrado para actuar en defensa del pueblo con referencia a las cosas de Yahweh, para ofrecer ofrendas por los pecados. La versión de las Américas dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, sabemos que el Cohen Gadol, bueno, en este caso nuestro Cohen Gadol, que es Yahshua Mashiach, es nuestro intermediario. Es quien media por nosotros. Es quien se sacrificó una única vez por nosotros, un sacrificio perfecto. Por eso hablábamos de que ya no se siguen matando animales, o no se deben seguir matando animales para la expiación de los pecados, porque ya hubo un único sacrificio, ¿cierto?, de Yahshua HaMashiach, que nos limpió de todas nuestras faltas. Y que si ya pecamos y seguimos con el tema, ya es por nuestra voluntad, no porque el Eterno no haya hecho una obra buena, una obra perfecta. Para que lo tengamos en cuenta, amados. Él puede tener compasión con los ignorantes y con los que se extravían, ya que él también está sujeto a debilidades. Qué bello, hermanos. O sea, él está pendiente de nosotros. Y incluso dice que tiene compasión con los ignorantes. ¿Quiénes son los ignorantes, amados? Que nos llamen ignorantes no es malo, pero los ignorantes son todas esas personas que están en las religiones del mundo, en lo que se volvió un negocio. La religión es una empresa más de Egipto. Esa es la realidad. Pero el Yahshua HaMashiach tiene
nuestro Cohen Gadol tiene compasión con ellos. Y también incluso con los que no están en las religiones, pero que no lo conocen. Bueno, y con los que se extravían, con los que se equivocan, amados, con los que aún caminando en Torah cometen errores. Él tiene misericordia, amados. Esto no quiere decir que sea un permiso para pecar, pero Él nos conoce, Él sabe que, que estamos expuestos a debilidades, a situaciones complejas. Y Él está ahí para ayudarnos, para apoyarnos, para perdonarnos, para tener compasión, para guiarnos, para formarnos, para educarnos. Todo lo bueno que un Padre amado nos puede entregar. Dice, y nadie toma este honor sobre sí mismo, sino el que es llamado por Yahweh, así como lo fue Aarón. ¿Sí? Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Entonces, todo honor y toda gloria a Yahshua HaMashiach, porque por voluntad de nuestro Padre, Yahweh, Sebaot, le permitió ser ese mediador entre nosotros y el Eterno. Es un privilegio entender la verdad de las Escrituras, amados. Es un privilegio ver todas las cualidades que tiene nuestro Cohen Gadol, Yahshua HaMashiach. Dice, así que tampoco el Mashiach se glorificó a sí mismo para ser Cohen Gadol, sino que fue el único quien le dijo, tú eres, el Eterno le dice, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Lo que dice la Biblia de las Américas. De la misma manera, voy a cambiar el nombre, porque este no es el nombre real de nuestro Adón. De la misma manera, Yahshua no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Qué hermoso, ¿no? También como él dice en otro lugar, tú eres Cohen, sacerdote, para siempre, para ser comparado con Melquisedec, con la orden sacerdotal, amados. Imagínense lo hermoso de este texto bíblico. Dice, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuestro sumo sacerdote, amados, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y qué pena si me apasiono mucho con la Torá, pero es que es fascinante. De verdad que amemos la Torá, atesorémosla aférrimamente, porque de verdad es nuestro alimento. Cada Shabbat lo que recibimos es una bendición grandísima de parte del Eterno. Y tenemos que apasionarnos con la Torá, tenemos que hacer esa Torá, caminar en Torá, como lo ordena el Eterno. Dice, vamos a extendernos hasta el 9. También como él dice en otro lugar, tú eres Cohen para siempre, para ser comparado con Melquisedec. Durante la vida de Yahshua en la tierra, él ofreció oraciones y peticiones, llorando con gran clamor y derramando lágrimas al Hakadosh, que tiene el poder de salvarlo de la muerte, y fue escuchado por causa de su Kedusha. Ya les voy a contar de estas palabras. Dice, Cristo, Yahshua, en los días de su carne, caminando acá en la tierra, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Imagínense, amados, esto tan profundo en cuanto a nuestra oración con el Eterno. La santidad, la reverencia delante del Eterno. ¿Cómo estás intercediendo por otros? ¿Cómo estás orando por otros? ¿Cómo estás orando por tus líderes de Kehilá en casa? Estás así como lo hacía con el ejemplo de Yahshua Mashiach, trayendo esas oraciones, llorando con un gran clamor, entregando tu corazón, ¿cierto? Derramando lágrimas al Eterno, pidiendo su intercesión, su intervención, ¿sí? Porque es el único que tiene el poder de salvarnos de toda la persecución venidera, de lo que está ocurriendo. Él es el único que nos puede guardar.
No es el mundo, no es el beneficio, no es el dinero, no es el trabajo, no es la familia, es el Eterno. Pues, amados, tengámoslo muy, muy presente. Dice, a pesar de que él era el Hijo, aprendió obediencia. Nuevamente el Eterno dice, obedecer por medio de sus sufrimientos. Eso es lo que hace el Eterno con nosotros, amados. Nos está formando, al igual que Yahshua HaMashiach. Y muchas veces por eso es que las cosas malas no siempre son así, son necesarias. Hay ciertos momentos de la vida que son necesarios dentro de lo que el Eterno quiere formar en nosotros, ese carácter de hijo, de pueblo, miembro perteneciente al pueblo de Israel. Dice, y después que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Definitivamente esto es muy, muy hermoso. Muy, muy hermoso. Entonces, Yahshua HaMashiach, nuestra fuente de salvación, nuestro sumo sacerdote, nuestro Cohen Gadol. Entonces, amados, muy atentos porque es muy, muy bello lo que estamos aprendiendo en este momento. Vamos a ir a Hebreos 7 para ver qué nos dice este texto. Entonces, en Hebreos 7, del 13 al 17. De aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque todos saben que nuestro Adón surgió de la tribu de Yahudá, de Judá, y que Moshe nada habló acerca de esta tribu cuando habló de los Coanim, ¿verdad? Cuando habló de los sacerdotes. Dice, se hace todavía más claro que si un Cohen, claro, si un Cohen de diferente tipo surge como Melquisedec. Uno que llegó a ser Cohen no por virtud de una regla de la Torá referente a su cera física, es decir, a su genealogía, ¿sí? Sino por virtud del poder de una vida indestructible. Porque está escrito, tú eres Cohen para siempre. Esos son temas que definitivamente el Eterno nos sigue confirmando, que era lo que estudiábamos esta mañana en la Parashá, para ser comparado con Melquisedec. Entonces vemos aquí la reiteración de el sacerdocio, el sumo sacerdocio de nuestro Eterno, de nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. Vamos a ir ahora a Hebreos 8, 1 al 13. A suspender acá el compartir pantalla. Entonces, amados, vamos recapitulando algunos aspectos. Entonces, debemos entender la soberanía, por decirlo de alguna manera, del sacerdocio de Yahshua HaMashiach. Él es el sumo sacerdote del templo del Eterno, ¿sí? Es impresionante y vamos a ver ahorita, porque nuevamente el Eterno nos va a traer textos de los que estuvimos hablando en nuestra anterior Haftará del pasado Shabbat, donde nos va a reiterar ese sumo sacerdocio de Yahshua, ese único sacrificio, y que podamos comprender lo bello de lo que es realmente entender el Tanakh a la luz de la lupa hebrea, amados. Entonces, para que sigamos muy atentos, porque el Eterno sigue hablando temas que son muy importantes. Toma atenta nota de los textos bíblicos y de las reflexiones, amados. Esto ayuda mucho a que podamos hacer como entender mejor la enseñanza de la Torah. Bueno, amados, entonces como estábamos hablando, estábamos mirando, entonces vamos a continuar con la enseñanza. Vamos a entrar en Hebreos 8, 1 al 13, que aquí es donde el Eterno nos va a empezar a hablar y a reiterar varios textos y varios temas de la enseñanza que estuvimos en la Haftará anterior. Entonces vamos a compartir acá la pantalla nuevamente. Está compartiendo sonido por si algún tema. Listo. Y aquí estamos en Hebreos 8.
¿Qué tenemos en Hebreos 8? Aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo. ¿Sí? Esos Hebreos 8, el 1 al 13. Aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo. Nosotros ya tenemos tal colgador, así como ha sido descrito, y él sí se sienta a la mano derecha del Aguadulá en el cielo. Entonces quiere decir esto, a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Aguedulá en el cielo. Qué palabra tan curiosa. Dice, allí sirve en el lugar Makon Kadosh, ¿cierto? Esto es el verdadero tabernáculo de reunión, el cual fue erigido por Yahweh y no por seres humanos. Recordemos lo que hablábamos en la anterior Haftará. El tabernáculo, el templo acá en la tierra, fue un reflejo del verdadero y único templo, tabernáculo verdadero del Eterno, que está en el cielo. Y es donde Yahshua HaMashiach es ¿nuestro qué? Cohen Gadol. Tremendo, ¿no, amados? O sea, el Eterno nos dice, nos sigue reiterando este tema, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener como un breve repaso de lo que el Eterno nos habló hace una semana, en el pasado Shabbat. Dice, porque todo Cohen Gadol es designado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual este Cohen Gadol también tiene que tener algo que ofrecer. Ahora bien, sí. Ahora bien, si él estuviese en la tierra, ni siquiera sería Cohen, puesto que ya hay Cohanim que presentan ofrendas según la Torá, ¿cierto? Pero a lo que ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo. Esto lo vimos hace una semana, amados. Pues cuando Moshe estaba listo para erigir el tabernáculo, Yahweh le advirtió, mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es decir, cuando él le cuenta cómo debía diseñar, estructurar primeramente ese tabernáculo, esa carpa. Igual esas son las pautas, las bases a través de la historia bíblica que tuvieron los reyes para hasta llegar al momento de la edificación del templo, ¿verdad? Dice, pero ahora la obra que le fue encomendada a Yahshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mejores promesas. O sea, la nueva alianza, el sacrificio único, el sacrificio perfecto de Yahshua HaMashiach, nuestro Cohen Gadol en el cielo. En verdad, si el primer pacto no hubiera tenido terreno para encontrarle defectos, no hubiera sido necesario un segundo. ¿A qué se refiere con esos temas o con este pacto? Pues que antes se sacrificaban animales cada año, lo que nos ha explicado el Rodé en las enseñanzas de las Parashá, de las dos últimas Parashá. Y se sacrificaban animales y se vertía su sangre, y lo veíamos hoy en la enseñanza de la porción de los profetas. Pero ¿qué pasa? Yahshua HaMashiach, el sacrificio único, perfecto del Eterno, ¿para qué? Para el perdón, para la redención de nuestros pecados, amados, ¿cierto? Porque Yahweh sí encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. La pregunta que siempre nos hacemos aquí, donde dice testigos de Jehová, católicos romanos, cristianos, bautistas, islámicos, no lo veo por ningún lado. Y no es, y quiero que no me malinterpreten porque lo hemos, o sea, lo digo desde lo confrontante que es la Torá. No lo digo de manera sarcástica, no me vayan a malinterpretar. Lo digo con un énfasis para que pongamos el foco en que en esta parte no nos podemos hacer los locos ni los ciegos. Amados, yo no sé por qué muchas personas no quieren entrar en las raíces hebreas si la misma Torá lo está diciendo. Veamos qué dice la versión de las Américas. Dice,
Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí habla de las dos casas. Y esta no es esta no es una versión latinoamericana, por decirlo de alguna manera. Imagínense, amados, qué verdad tan concreta la que nos está mostrando el Eterno acá. Casa de Israel, casa de Judá, pueblo de Israel, el pueblo de la promesa. ¿Cuál iglesia? Aquí, pum, tumbada la teoría del reemplazo. No es la iglesia. Lamentablemente la iglesia no va a ser salva, amados. Es el pueblo de Israel, el pueblo sobre el cual está la promesa, el pueblo de las promesas de Abraham, Isaac, Jacob. No hay más. Yahshua HaMashiach, hebreo. O sea, más claro que el agua. Mis amados, mis amadas, en el nombre de Yahweh. Entonces, pensemos y reflexionemos sobre esos aspectos que son muy contundentes en cuanto a la verdad de las Escrituras. Bueno, amados, dice, no será como el pacto que hice con sus padres. Aquí se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? En el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Está hablando del pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. Porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh. Por eso estamos ahorita en el tiempo del despertar, amados. Porque ese es el pacto que haré con la casa de ¿dónde? De Israel. Nuevamente la Tanakh no se equivoca, no se contradice. Porque aquí, mire, aquí hasta en la Biblia de las Américas de manera espectacular lo pone en mayúscula. Porque ese es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo, amados. Y aquí viene la Kadosh. Porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, pondré mi Torah en sus mentes. La tenemos en la mente, amados, la Torah, y la escribiré en los corazones. La Torah está escrita en nuestros corazones, amados. Yo seré su Elohim. Él es nuestro eterno Elohim, el verdadero, el único Elohim de Israel. Y somos su pueblo amado, nación santa, real sacerdocio, reyes amados. Eso es lo que somos para nuestro Padre eterno. Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el menos importante hasta el más grande de ellos. O sea, es voluntad del Eterno y Él se le revela a quien por su voluntad se le quiere revelar y le quiere mostrar la verdad. Así que no te preocupes si no entiendes en este momento. Si es voluntad del Eterno, por algo llegaste a este instante, a esta enseñanza, y Él te va a quitar el velo de tus ojos. Porque seré misericordioso para con sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Tremendo lo que hizo el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Al usar el término nuevo, Él ha hecho el primer pacto viejo y algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento, está en camino de desaparecer completamente. Entonces, amados, más claro, no puede ser el Eterno con nosotros. Entonces, para que estemos muy, muy atentos. Vamos cerrando, ya vamos cerrando nuestra enseñanza, amados. Vamos a ver qué dice Hebreos 9 del 1 al 28. Y nos sigue reiterando cosas maravillosas, temas maravillosos. El Brit Hadashah, 9, Hebreos 9. Y pues maravilloso el libro de Hebreos, viéndolo desde este contexto de la lupa hebrea, amados. El libro de Hebreos, o sea, por algo es la referencia bíblica principal de la Haftará del día de hoy. Estamos viendo una revelación impresionante, amados. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía regulaciones para la adoración y un lugar Makon Kadosh aquí en la tierra, ¿cierto? Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Un tabernáculo fue erigido exteriormente y fue llamado el lugar Makon Kadosh, ¿verdad? En él estaba la menorá, la mesa y el pan de la presencia. Le dice acá, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo.
¿verdad? Detrás del segundo Parohet había un tabernáculo llamado el lugar Kadosh Kadoshim. Detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, que tenía el altar de oro para quemar incienso. Aquí es donde empezamos a asociar con lo que el Roé nos estuvo contando y explicando de la descripción del templo, ¿verdad? Que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo, permítanme un segundo, amados, quiero revisar un tema. No, sí, está grabado. Pensé que habíamos perdido grabación. Que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca para el pacto completamente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, ¿cierto? La vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto, amados. Perdón. Y sobre ella estaban los querubín representando la Shejina, la santidad, ¿cierto? La gloria del Eterno, que cubrían el arca con su sombra. Pero ahora no es el momento de hablar de esto en detalle, pues porque ya indudablemente las parashá de nuestros Roé nos han descrito estos detalles de los cuales nos está hablando acá el Brit Hadashah. Y con las cosas arregladas de esta forma en el tabernáculo externo entraban los Kohanim, los sacerdotes, todo el tiempo para el oficio de sus deberes. Pero en el interno solo entra el Cohen Gadol, tan solo una vez al año, y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos e ignorancia por el pueblo. Esto es una analogía de lo que es el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Él, como ese sumo sacerdote, como ese Cohen Gadol, se sacrifica una única vez por nosotros, un sacrificio perfecto, amados. Tremendo, con su propia sangre delante del trono del Eterno, ¿sí? Por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Y por este arreglo de las cosas, el Ruach HaKodesh, él, que ya sabemos, como lo dijo el Roé, no es Dios, es Yahweh. No es Jesús, es Yahshua. No es Espíritu Santo, es Ruach HaKodesh, ¿verdad? Demostró que mientras el primer tabernáculo estuviera en pie, el camino hacia el lugar Kadosh Kadoshim estaba cerrado. ¿Qué dice acá en la Biblia de las Américas? Queriendo él, Ruach HaKodesh, dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. ¿Verdad? Dice, eso simboliza la era presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevada a perfección por medio de ofrendas y los sacrificios que él representa, porque ellos consisten en ofrendas de comidas y bebidas. Estamos hablando de los anteriores sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, en el templo. En ofrendas de comidas y bebidas y varias formas de lavados ceremoniales, regulaciones referentes a la vida externa, impuestas hasta el tiempo para Yahweh, de forma de reformar toda la estructura. Pero cuando el Mashiach se manifestó como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, amados. Atentos. Entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre. O sea, él entró a ese lugar santísimo en el templo del Eterno, en el cielo. ¿Cierto? Es lo que nos está diciendo acá. Una vez y para siempre, amados. No es año tras año, no. Una vez, una única vez y para siempre. Y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, que es lo que hemos estado también estudiando en los Shabbat, sino por medio de su propia sangre, lo que les estaba diciendo hace un momento. Así redimiendo a todo el mundo para siempre, amados. O sea, el camino, la verdad y la vida. Yahshua HaMashiach, no hay otro camino. No hay otra forma de ser redimidos del pecado.
Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros y rociando las cenizas de las novillas restauran su pureza externa, ¿verdad? Escuchábamos que esta mañana el Eterno era muy específico, como lo decía el Roe, y decía que hasta en la materia fecal, las heces fecales de los becerros, de los corderos, de estos animales, eran quemadas y sabemos que eso era quemado porque eso era es como la representación del pecado en los seres humanos. Lo peor, lo inmundo, el desecho, pero que nos hace mucho daño. El pecado hace mucho daño a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del rodaje eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha, purificará nuestras conciencias de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente? Tremendo el poder de la redención de Yahshua Mashiach sobre nosotros, cuando lo reconocemos, cuando caminamos en santidad, cuando caminamos en Torah, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando lo amamos obedeciendo sus mandamientos, amados. Es por su muerte que Él es mediador de un nuevo pacto. Atentos, amados. Porque, vamos acá, porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida. La herencia del pueblo de Israel, amados. Porque donde hay una herencia, necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete tal herencia. Imagínense en esto, amados. Imagínense esto, o sea, la muerte de Yahshua HaMashiach nos hace herederos de la vida eterna y las promesas del Eterno, de su reino. Porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que la promete, nunca mientras todavía siga vivo. O sea, nos entregó la herencia. O sea, tremendo el sacrificio de nuestro amado Yahshua HaMashiach, amados. O sea, tremendo amor de Yahweh por nosotros, amados. O sea, más allá del amor por su Hijo, también es tremendo el amor que Él tiene por nosotros. Es inaceptable que alguien desprecie al Eterno, viendo tremendo sacrificio de amor que hizo por nosotros. Pensemos en esto, amados. Pensemos en esto. Pensemos en esto, amados, porque de verdad no lo tomemos como, hagamos un énfasis. Es muy bello, de verdad, lo que el Eterno hizo por nosotros. Es inimaginable, es incalculable, no tiene precio alguno. Es un privilegio pertenecer al pueblo de Israel, amados. Guarden la Torá, aférrense al Eterno. Por esto el primer pacto también fue inaugurado con sangre. Después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y usó lana escarlata e hisopo para rociar el rollo y también al pueblo. Ahorita vamos a ver una apología muy bonita, una analogía con Apocalipsis en cuanto al tema del rollo y la representatividad del Cohen Gadol Yahshua HaMashiach para esos tiempos finales. Y dijo, esta es la sangre del pacto que Yahweh ha ordenado para ustedes. Asimismo roció el tabernáculo y los utensilios usados en la ceremonia. O sea, Yahshua HaMashiach, cuando se sacrifica por nosotros, hizo todo esto, pero con su sangre. Él se presentó así. Esto pasó en ese tabernáculo del cielo para el perdón de nuestros pecados, amados. Asimismo roció el tabernáculo y los utensilios usados en las ceremonias. De hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces, así fue como el modelo de las cosas celestiales fueron purificadas. Tremendo, amados. Pero las cosas celestiales en sí mismas requerían mejores sacrificios que estos, porque el Mashiach ha entregado al lugar Kadosh Kadoshim, ¿sí? Porque Yahshua no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, amados, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y simplemente una copia del verdadero, sino el mismo cielo, para ahora presentarse en nombre de nosotros en la misma presencia de Yahweh.
Además, él no entró al cielo para ofrecerse así una y otra vez, como el Cohen Gadol entra en el lugar Kadosh Kadoshim año tras año con la sangre ajena, porque entonces hubiera tenido que sufrir la muerte una y muchas veces desde la fundación del universo hasta ahora. Pero como es ahora, él se manifestó una vez al final de los tiempos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo, amados, tremendo. Él fue el único que redimió el pecado de la humanidad una única vez, un sacrificio perfecto. Así, o sea, sin conocer a Yahshua, Él es nuestra puerta de entrada a la salvación, Él es nuestro camino, Él es la verdad, es la vida de la Torah viviente, es Elohim. O sea, más claro no puede ser, amados. El que tenga oídos para entender, oiga lo que el Espíritu, el Espíritu no, lo que el Ruaj está hablando. Así como los seres humanos tienen que morir una vez, pero después de esto viene el juicio. Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperamos por él. Amados, gloria al Eterno por esta palabra de verdad. Ya Él cumplió el sacrificio, ya lo hizo, ahora lo esperamos, lo anhelamos. Él viene por nosotros que lo anhelamos, que lo esperamos, que lo amamos. Esa es la verdad, amados. Bueno, vamos cerrando, amados. Veamos qué dice Hebreos 10. En todo Hebreos 10 vamos a tener aquí un estudio bien lindo, bello, como lo es la Torah de Yahweh. Vamos a estar estudiando todo Hebreos 10. Son 39 versículos, pero que sé que van a ser de gran bendición para todos nosotros, amados. Entonces, atentos de este cierre de nuestra Haftará, número 20, Tetzabé y Mandarás. Atentos, amados, porque este cierre es bello. Dice, porque la Torá tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca puede llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadosh Kadoshim para ofrecerlos. De otra manera, no habría ya cesado el ofrecimiento de esos sacrificios, porque si las personas oficiando el servicio hubieran sido limpias de una vez y por todas, ellos ya no tuvieran pecados en su conciencia. Disculpen, amados. No, es todo lo contrario. En esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos acaben con el pecado. Todo eso es reiterado. Miren que Hebreos ha hablado consecutivamente, confirmando el sacerdocio de Yahshua Mashiach, el sacrificio de Yahshua Mashiach, lo que representa ese sacrificio perfecto, fue en el tabernáculo del cielo. O sea, es una cosa, es un tema bellísimo, amados. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos acaben con el pecado. Por esto, cuando Él viene al mundo, dice, no ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales y ofrendas de comidas, más bien, tú has preparado un cuerpo para mí. No has estado complacido con ofrendas quemadas y ofrendas de expiación por el pecado. Entonces, mira, en el rollo de la Torá está escrito acerca de mí, he venido a hacer tu voluntad, diciendo primero, tú no estabas ni estás complacido con sacrificios de animales, ofrendas de comidas, ofrendas quemadas, ni ofrendas por la expiación del pecado, cosas que son ofrecidas de acuerdo con la Torá. Y entonces, mira, he venido a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer el segundo. ¿Cuál es el primer sistema? Pues el sacrificio de animales, lo que ya hemos escuchado. ¿Cuál es el segundo? El único sacrificio, la nueva alianza, el sacrificio de Yahshua HaMashiach. En relación con esta voluntad es que nosotros hemos sido apartados para Yahweh y hechos Kadoshim, una vez por todas, por medio de la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach. O sea, no hay lugar a más sacrificios. Ya si no entendemos que Él es el camino, ya si no nos aferramos a Él, si no nos arrepentimos, si ya definitivamente no guardamos una vida en santidad y seguimos pecando y nos vamos para atrás y seguimos en las mismas, no hay nada que hacer. Ya hay un sacrificio único hecho y cuando Él vuelva, unos a condenación, otros a salvación.
No es otra la situación. ¿Listo, amados? En relación con esta voluntad es que nosotros hemos sido apartados para Yahweh y hechos santos, una vez por todas por medio de la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach. Ahora, todos los Kohanim, los sacerdotes, están haciendo su servicio ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yahweh. Sigue entrando el Tanakh, esta verdad. Desde entonces, para esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado para sus pies. Todos los enemigos del Eterno serán derribados. Porque por una única ofrenda, él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados. Bendito sea el pueblo de Israel, bendito sea el Eterno. Estamos siendo apartados por Yahweh, para Yahweh, y hechos santos, amados, con el estudio de la Torá. Bendito sea el Eterno que nos da la Torá. Y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio después de decir, ese es el pacto que haré con ellos. Vuelve y nos reitera, amados. En estos días, dice Yahweh, pondré mi Torá en sus corazones y las escribiré en sus mentes, amados. Ahí está la Torá. Es nuestra herencia, está en nuestro ADN, escrita ahí. La Torá, la presencia del Eterno, su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y después añade, y sus pecados y transgresiones a la Torá nunca jamás los recordaré. Ahora, cuando hay perdón de esas cosas, una ofrenda por los pecados ya no es necesaria, amados. Ya no es necesario más sacrificios, ya un único sacrificio, Yahshua HaMashiach. ¿Qué tenemos que hacer? Amar al Eterno, obedeciendo sus mandamientos, cumpliendo su Torá. Ahora, así que, hermanos, tenemos confianza para usar el camino que lleva al lugar Mahon Kadosh abierto por la sangre de Yahshua. Él lo inauguró para nosotros como un camino vivo y nuevo a través del Padohet por medio de su sangre, un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Por eso se rasga el velo en el momento que Yahshua HaMashiach muere en el madero. También tenemos un gran Cohen sobre la casa de Yahweh, nuestro eterno Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, acerquémonos con la completa seguridad que brinda la confianza con nuestros corazones rociados con limpieza de una mala conciencia. Tremendo el sacrificio del Eterno, tremendo el sacrificio. Cuán poder inimaginable y cuánto poder redentor se vertió sobre todos nosotros al momento de ofrecer este sacrificio. Por eso no podemos darle la espalda al Eterno. ¿Cómo no reconocerlo y cómo no amarlo? Y nuestros cuerpos lavados en agua pura. Continuemos agarrados fuertemente sin vacilar a la esperanza que reconocemos, Yahshua HaMashiach, amados, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. Y pongamos atención del uno al otro para estimularnos entre sí el amor y buenas obras, amados, a cuidarnos entre nosotros en medio de la Keilah, a hablar de la santidad, a cuidarnos, a guardarnos. Amados, eso es lo que nos dice acá, hacer las buenas obras, a ser rectos, a ser limpios delante del Eterno, no descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas, como algunos han hecho una costumbre. Por eso es tan importante el Shabbat, amados. Esas reuniones de las asambleas es el Shabbat, amados. Acá lo está reiterando. El Shabbat, las enseñanzas de la Torá, Shabbat tras Shabbat, como algunos han hecho costumbre, sino alentándonos el uno al otro, no profanando el Shabbat, amados. Y hagamos esto tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, amados, ya se cerró el tema, no hay nada que hacer, sino una aterrorizante expectación del juicio de fuego rabioso que consume a los enemigos. O sea, amados, el pecar, el no guardar santidad, el practicar pecado, nos hace automáticamente enemigos del Eterno, enemigos del Elohim. No hay nada que hacer. Y no hay nada que hacer. Cuando vuelva a Yahshua HaMashiach, viene por sus elegidos, por quienes lo esperaron, por quienes guardaron Torah, por quienes obedecieron sus mandamientos, por quienes guardaron el Shabbat, por quienes se guardan en santidad, por quienes obedecen. Esa es la verdad. Y si tú, amado, estás en las religiones del mundo, no le estás obedeciendo al Eterno y no estás obedeciendo sus mandamientos, pues no le estás amando. Y si no estás comiendo kosher, si no estás comiendo limpio, es decir, si sigues consumiendo mariscos, camarones, cerdo, sangre, no estás también honrando al Eterno.
y estás en camino de muerte. Es la verdad, amados. No podemos negar la verdad de las Escrituras. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser concretos. Ya tengo absolutamente claro que Haftará es un llamado a obedecer, es para que seamos reargüidos de verdad, que nuestro corazón se mueva, nuestras conciencias se eleven a la verdad de la Torá, amados. Entonces, para que lo tengamos muy, muy presentes. ¿Dónde vamos? El que nos hace caso a la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh. Imagínense, amados, estamos pisoteando la sangre de Yahshua HaMashiach cuando no obedecemos, cuando no creemos en Él, cuando no obedecemos sus mandamientos. Que haya tratado como algo, como la sangre del pacto que le hizo Kadosh y que ha insultado al Ruach HaKodesh, dador de la misericordia de Yahweh. Porque lo único que nosotros, al único que nosotros conocemos es el que dijo, la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago, y después dijo Yahweh, juzgará a su pueblo, Israel. Es cosa aterradora caer en manos del Elohim vivo. A Él es quien debemos temer, amados, y por eso debemos obedecer, amarlo, exaltarlo, obedecer su Torá, obedecer sus mandamientos. Pero recuerden los días pasados cuando después de haber recibido la luz, soportaron con sufrimientos una gran tribulación. Algunas veces fueron públicamente ultrajados y perseguidos, mientras otras veces permanecieron fieles a aquellos compañeros que eran tratados de la misma forma. Porque compartieron los sufrimientos de aquellos que fueron echados en prisión, también sus pertenencias fueron arrebatadas. Lo aceptaron con agrado porque sabían que lo que poseen es mejor y duraría para siempre en los cielos. Así que no desechen ese valor que conlleva una gran recompensa. Pues ustedes necesitan paciencia para estar firmes y habiendo hecho la voluntad de Yahweh, pueden recibir lo que Él prometió. Porque hay pero tan poco tiempo, y el que va a venir, en verdad vendrá, no tardará. Bendito sea el Eterno. Esperamos la venida de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Pero la persona que es justificada vivirá su vida por la confianza, y si retrocede, no estaré complacido con él. Así que, amados, firmes en la Torá. Amemos la Torá, crezcamos en Torá. Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos. Por el contrario, estamos confiando y por lo tanto preservamos nuestras vidas, amados. No es el beneficio. Atentos, amados. Escuchemos lo que nos está hablando el Ruach en este instante, en este Shabbat, amados. Bueno. Estábamos en Hebreos 10, estudiando todo Hebreos 10 y vamos a cerrar, amados. Importante. El Eterno nos habló temas que ya hace una semana nos habló en el Shabbat. Por algo está reiterando la importancia del sacrificio de Yahshua Mashiach, lo que hizo como sumo Cohen, como ese sumo sacerdote. Bueno, y lo que representa su sacrificio único y verdadero, el sacrificio único por la redención de los pecados. Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis. Pero bueno, Apocalipsis sí lo voy a usar acá. Vamos a ir a nuestro robot. Vamos a escuchar Apocalipsis 8, desde el versículo 3 y 4. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. ¿Qué vemos acá, amados? Lo que nos enseñaba el Rob esta mañana, lo del incienso, lo que establece el Eterno, lo que se hace en el tabernáculo del Eterno, en el templo del Eterno, por los mensajeros, lo que representan las oraciones del pueblo del Eterno, nuestras oraciones, y vemos cómo el Eterno en Apocalipsis nos muestra, nos trae revelación de lo que se hace en el templo, de lo que se lleva a cabo en el templo. El humo del incienso
mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces, amados, miremos lo tremendo que es nuestras oraciones, el incienso, lo que pasa en el contexto, ¿cómo lo podemos llamar? Pues espiritual, por decirlo de alguna manera, o en este contexto que se sale de esta carnalidad y que se va a esa esencia de lo que es el eterno, amados. Vamos a ver vamos a cerrar con, bueno, en realidad me salté, pues digamos que eso era una apología del templo y lo que ocurre en el cielo, en el templo, que no es creado por hombres. Pero antes teníamos Apocalipsis 5, del 8 al 10, vamos a ir ahí, y con esto ya cerramos, amados. Yo pienso que es muy hermoso, lo llamo de esa manera lo que el Eterno nos ha hablado hoy. Apocalipsis 5:8, vamos a hacer este cierre con esta parte, es voluntad del Eterno que sea de esta manera, y cerramos, amados. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Amados, mejor cierre no podíamos tener. Ahora entiendo por qué el Eterno cierra con esto la enseñanza. Y el único digno, Yahshua HaMashiach, nuestro sumo Cohen, nuestro sumo sacerdote. Él, aquí nos dice que él fue sacrificado. La sangre pagó ese rescate de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. El pueblo de Israel habla de pueblo, de tribus, lengua y nación. Estamos dispersos. Él pagó el precio por todo el pueblo de Israel que está en el mundo. Y todos los que creerían en él, amados. Todos los que se injertan a ese olivo. Y los has transformado en un reino de sacerdotes. Somos sacerdotes, amados, como nos lo decía el Roe hoy en la tarde. Y somos reyes que reinaremos sobre la tierra, porque no es con vanagloria, es la promesa del Eterno. Amados, es bello cerrar este tiempo con esta maravillosa enseñanza, este tiempo de Shabbat, esta conclusión, esta Haftará. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Le damos gloria al Eterno porque Él es el que ha hecho la obra. Amados, de verdad les amamos mucho y de verdad reflexionemos sobre todo lo que hablamos hoy. Apoyemos a nuestra Keilah, amados. Aferrémonos a las promesas de nuestro Padre Eterno. Sigamos confiados, tomados de la mano, porque Él ya hizo el sacrificio por nosotros. Él ya pagó el precio, amados. Sigamos firmes en la Torá, obedeciendo los mandamientos. De esa manera amamos, expresamos el amor más grande al Eterno, con nuestra obediencia. Por eso dice, es obediencia más no sacrificios. ¿Por qué ya no más no sacrificios? Porque pues indudablemente Yahshua HaMashiach ya fue el sacrificio perfecto, único, una única vez por la redención de sus pecados. Por eso Él ahora quiere que obedezcamos. ¿Que obedezcamos qué? Su Torá, sus mandamientos, amados. Gloria al Eterno por la revelación de su Torá en el día de hoy. Amados, les deseo un resto de semana, una semana llena de bendición de la presencia del Eterno. Shabbat todo de verdad, para todos. Terminen de cerrar su Shabbat, si no lo han cerrado, si ya lo cerraron, pues una bendición. Shabbat todo, amados, que tengan una semana bendecida en la presencia de Yahshua HaMashiach. Amados, bendiciones para todos, y recuerden que Keilah en casa es regresar a las viejas obras. Estamos en esa Keilah primitiva, entendiendo la verdad del Eterno para nosotros en estos tiempos. Les amamos y les bendecimos. Shabbat.
him who rides upon the heavens, ancient heavens, blessed be our God. Behold, he's sending out his mighty voice, blessed be our God.